Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. ¿Cuántas veces tenemos la tentación de pensar y sentir que lo que hemos hecho ha salido de nuestras manos? Y a eso podemos sumar que mucha gente con muy buena intención puede felicitarnos y hasta endiosarnos por lo que hemos hecho. Pablo nos enseña a ubicarnos. Somos hombres y mujeres, como todos. Y es en parte desde nuestra pobreza, desde donde Dios actúa y bendice. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vamos a cantar, cantemos en la paz de mi Señor Jesús, y que el amor de Dios se torne en nuestras vidas luz. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado entre los muertos, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Estamos en este lunes 19, la quinta semana del tiempo de Pascua. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores y por eso humildemente le pedimos perdón al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Te suplicamos, Señor, que protejas siempre a tu familia y por la resurrección de tu Hijo único defiéndela de todo mal y cólmala con los dones celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Los paganos y los judíos de Iconio, dirigidos por sus jefes, intentaron maltratar y apedrear a Pablo y Bernabé. Estos, al enterarse, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a sus alrededores, y allí anunciaron la buena noticia. Había en Listra un hombre que tenía las piernas paralizadas, como era tullido de nacimiento. Nunca había podido caminar y sentado escuchaba hablar a Pablo. Este, mirándolo fijamente, vio que tenía la fe necesaria para ser sanado, y le dijo en voz alta: levántate y permanece erguido sobre tus pies. Él se levantó de un salto y comenzó a caminar. Al ver lo que Pablo acababa de hacer, la multitud comenzó a gritar en dialecto licaonio: los dioses han descendido hasta nosotros en forma humana. Y daban a Bernabé el nombre de Júpiter, y a Pablo el de Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. El sacerdote del templo de Júpiter, que estaba a la entrada de la ciudad, trajo al atrio unos toros adornados de guirnaldas, y junto con la multitud se disponía a sacrificarlos. Cuando los apóstoles, Pablo y Bernabé, se enteraron de esto, rasgaron sus vestiduras y se precipitaron en medio de la muchedumbre, gritando: amigos, ¿qué están haciendo? Nosotros somos seres humanos como ustedes, y hemos venido a anunciarles que deben abandonar esos ídolos para convertirse al Dios viviente, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En los tiempos pasados, Él permitió que las naciones siguieran sus propios caminos. Sin embargo, nunca dejó de dar testimonio de sí mismo, prodigando sus beneficios, enviando desde el cielo lluvias y estaciones fecundas, dando el alimento y llenando de alegría los corazones. Pero a pesar de todo lo que dijeron, les costó mucho impedir que la multitud les ofreciera un sacrificio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Glorifica tu nombre, Señor. Glorifica tu nombre, Señor. No nos glorifiques a nosotros, Señor. Glorifica solamente a tu nombre, porque tu amor y tu fidelidad. ¿Por qué han de decir las naciones: ¿dónde está tu Dios? Glorifica tu nombre, Señor. Nuestro Dios está en el cielo y en la tierra. Él hace todo lo que quiere. Los ídolos, en cambio, son plata y oro, obra de las manos de los hombres. Glorifica tu nombre, Señor. Sean bendecidos por el Señor, que hizo el cielo y la tierra. El cielo pertenece al Señor, y la tierra la entregó a los hombres. Glorifica tu nombre, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: el que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no es el Iscariote, le dijo: Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: el que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará. Iremos a él y habitaremos en él.
El que no me ama no es fiel a mis palabras. La palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante este lenguaje que nos ofrece hoy aquí San Juan en este capítulo 14. Ya cuando está, dice, por pasar de este mundo al Padre. Primero vamos a ubicarnos, ¿verdad? Ya está por pasar porque aquí viene todo el pensamiento y el resumen de lo que San Juan en sus escritos nos quiere transmitir como la buena noticia. La idea esencial y fundamental que tenemos que tener en nuestra vida, para poder hacerlo acción. El Papa Francisco, de feliz memoria, justamente siempre nos decía, primero aquí, la mente, el pensar, el entender, saber, entrar, conocer. Y desde ahí entonces, queridos hermanos, diga, tú ya está solamente en el cerebro, hay que bajarlo al corazón. El corazón es esencial y fundamental para que nosotros podamos sensibilizarnos de la realidad. Hay que amar lo que nosotros estamos pensando y diciendo. Llegó alguna vez a Hindúa, lleva todo lo que se pone ahí al frente de nuestras instituciones, que el hambreo y cómo van a dirigir nuestras instituciones y vamos a estar todos en el país de la maravilla, ¿verdad? Entonces, muchas veces aquí, ¿verdad? O sea, buenos discursos, lindísimos, promesas. Ante lo que te haya, ya hindú, ya televisión, pero en hambreo, y al final de cuentas, atención, porque como decía el Papa Francisco, lo que queda solamente aquí en buenos discursos, entonces se nos vuelven discursos demagógicos, es decir, solamente la palabra. Por eso él decía bien, enseguida hay que bajar al corazón, el tercer elemento, bajar al corazón. El corazón quiere decir lo que él también proponía iglesia en salida. Tejo e que la andera pisacuera die ella eñandú eñamindu uva ella en diecuera, es decir, el amor, el sentir, el corazón, la sensibilidad. Toda nuestra gente, lastimosamente, ¿verdad? Que se cree no sé qué luego, ¿verdad? Porque te dicen que te va a cambiar todo el mundo, pero al final de cuentas lo único que hacen es saber robar. Y entonces, queridos hermanos, nosotros no estamos amando verdaderamente en forma general a nuestra gente, a nuestro pueblo, a nuestro hermano. En todo caso, estamos, entre comillas, más que amando, estamos haciéndonos amiguitos de algunos para poder entonces tener quien me sostenga, pero dentro de una corrupción. Estoy armando, pero eso ya decía el Papa Benedicto XVI, simplemente un grupo de bandidos, decía Benedicto XVI. Y nada más y nada menos que al Congreso alemán le decía esto. Y el tercer elemento que el Papa Francisco nos decía, cuando hay aquí cabecita, pensamiento, deseo de hacer bien las cosas. Segundo elemento, cuando hay corazón, porque ya Jalhua lleva. Entonces ya piama y teta, pesuilla lleva Jalhua, y me en baitese. Manos, decía el Papa Francisco, manos. Porque las manos significan acción. Las manos significa entonces trabajo por hacer el bien y por llevar adelante lo que uno ama con el corazón, piensa, elabora, proyecta. Pero si nosotros proyectamos simplemente para ser corruptos, evidentemente que también tenemos manos, pero ahora en esta posición, pisa, dice popindá. Entonces, y eso es lo que lastimosamente a nosotros, queridos hermanos, nos deja tan mal, ¿verdad? Nos deja tan mal como sociedad, nos deja tan mal incluso al decir de que somos cristianos, seguidores de Jesucristo. Por eso el Señor aquí nos dice, bien, el que recibe mis mandamientos y los cumple, manos, acción, cumplir, ese es el que me ama, Papa Francisco. Entonces, manos, corazón, ese es el que me ama. Y el que me ama, ese entonces será amado por mi Padre. Es decir, nosotros sabemos muy bien que es una gran lógica. Ahora, ustedes pueden poner los tres elementos en el primero, en el segundo y en el tercer lugar, de donde quieran.
En la medida en que amamos, nosotros organizamos y hacemos bien las cosas para que podamos realizar, hermanos. En la medida en que realizamos bien las cosas es porque nosotros amamos y porque nosotros somos capaces de organizarnos. En la medida en que nos organizamos bien, nosotros podemos mover nuestras manos bien organizadamente porque así amamos y demostramos que formamos una comunidad seguidora de Jesucristo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos, renuévanos, Señor. Renuévanos, Señor. Por la Iglesia, para que anuncie y testimonie con alegría el mensaje de Cristo Jesús ante todos los hombres, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por cada uno de los agentes pastorales, para que estemos abiertos a este tiempo litúrgico y escuchemos la voz de Dios que nos habla desde los gritos sociales, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Dios de bondad, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, oh Señor, este pan y este vino, recíbelos, es nuestro don, recíbelos de nuestras manos, Señor. Es trigo de nuestros campos, racimos de nuestras viñas. Te ofrecemos, oh Señor, este pan y este vino, recíbelos, es nuestro don. Recíbelos en nuestras manos, Señor. Este pan será tu cuerpo y este vino tu sangre. Te ofrecemos, oh Señor, este pan y este vino. Recíbelos, es nuestro don, recíbelos en nuestras manos, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Lleguen hasta ti, Señor, nuestras oraciones junto con estas ofrendas, para que purificados por tu gracia recibamos el sacramento de tu inmensa bondad.
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. El que inmolado en la cruz venció la muerte y una vez muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor del universo, que nos está en el cielo y la tierra de su gloria. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo al Hijo de David. Santo, santo, santo es el Señor del universo, que nos está en el cielo y la tierra de su gloria. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo al Hijo de David. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. La esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. Oración final. Dios Todopoderoso, que nos haces renacer a la vida eterna por la resurrección de Cristo, concédenos que los sacramentos pascuales den fruto abundante en nosotros e infunde en nuestros corazones la fuerza de este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, y ahora nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, que es auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú, María, la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú, María, la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. Ruega por nosotros pecadores de esta tierra, ruega por el pueblo que en su Dios espera. Madre del Señor, Madre del Salvador. Ruega por nosotros pecadores de esta tierra, ruega por el pueblo que en su Dios espera. Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo,